no me dejaba entrar. Eh, Sí, estamos bueno, colapsados. ok. Hay Sí, sí. gente que entrar, no tenemos el Zoom para 1000 personas, tenemos hasta 100, pero se va a grabar y lo vamos a subir. Igual les comenté que vas a estar el 23 en el conversatorio de COFESI, que también van a tener acceso, y que el 26 y 27 estás acá en Paraná. Sí, así es, así es. Bueno, fantástico, Paula. Bueno, entonces damos comienzo a nuestro encuentro. ¿Cómo les va? Muy muy buenas tardes. Espero que estén bien. Bueno, justamente hoy, que esto lo habíamos organizado con el Colegio de Entre Ríos la semana pasada, pero hoy se publicó la ley, así que más apropiado que nunca, porque si no yo te iba a hablar de proyecto de ley, número tal y cual, pero ya sabiendo que la ley fue publicada, con el número que ya sabíamos que existía, que era 27737, vamos a hablar de ley eh, publicada en el Boletín Oficial el día de hoy y que entra en vigencia el día de mañana. Así que yo, a ver, la idea, ¿quién está? Estás vos, Paula, ¿no? Pero mi idea es hacer un panorama de la ley que no es complicado, o por lo menos creo que no es complicado, ni tampoco muy extenso, y después dar lugar a las preguntas. ¿Si te parece, Paula? Excelente. ¿Sí? Lo hacemos así. Así que Vale. yo voy a compartir un breve PowerPoint, tiene pocas filminas porque el texto de la ley es, digamos, un texto escueto, y ahí está, a ver, puede compartir. No, están viendo pantalla, ¿qué están viendo en la pantalla? Porque tengo muchas ventanas abiertas, a ver. Sí, se ve. ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Tenés que poner Bueno, abajo pantalla completa no, sí, pero como tengo varias pantallas, estoy ahora y cerrando algunas régimen de... cosas. Sí, bien. Y también quiero dejar abierto el VO por si hay que leer algo, ¿sí? Bien. Bueno, este PowerPoint, si quieren, se los mando después, pero la verdad que no van a encontrar nada, nada relevante. Como siempre, les dejo mi mail por si tienen alguna duda que haya quedado de hoy, el Instagram también, que es de carácter profesional, por si quieren ver próximas capacitaciones y demás que a veces sirven. Y bueno, vamos a hablar entonces de los aspectos generales de esta ley y luego abordamos los concretos cambios que trae, ¿sí? Bueno, primero, el principal, repasamos brevemente algo importante porque ya estuve viendo alguna información que hay en la prensa o que se puede colar, tal vez en las redes sociales o lo que sea. Entonces, ya que están ustedes aquí tomándose un tiempo para capacitarse y para informarse, bueno, mi deber es hacerlo de manera debida. Entonces, tengamos presente esta placa que estamos viendo acá, porque acá nos está marcando brevemente esto que después de muchos proyectos de ley se terminó confluyendo en un proyecto de ley concreto o unificado, fue tratado 3 veces en el Congreso de la Nación, o sea, en 3 etapas distintas, ¿no? El 23 de agosto de este año, la Cámara de Diputados, que es donde estaba todo este cúmulo de proyectos unificados, aprobó y le dio media sanción al texto legislativo. El texto que aprobó la Cámara de Diputados fue modificado el 28 de septiembre en el Senado. Entonces atendamos que había hasta hace unas semanas 2 versiones distintas de esto que ahora es la ley. Una aprobada por diputados y otra aprobada por Senado. Como ustedes saben, o si no lo saben, se los comento, el proyecto legislativo, un proyecto legislativo puede sufrir cambios a medida que avanza en el Congreso de la Nación, y una Cámara o la otra puede introducir modificaciones, las que quiera, al proyecto que está tratando. En ese caso, cuando sufre modificaciones, vuelve a lo que se llama la Cámara Iniciadora, a ver qué ocurre con las modificaciones introducidas por la Cámara Revisora, ¿sí? Entonces, en este caso, donde se inicia el expediente, que es en diputados, establece un texto determinado, la Cámara de Senadores, que es la Cámara Revisora, modifica ese texto, introduciendo algunas variables y variantes, y en diputados, el 10 de octubre, o sea, la semana pasada, se aprueba el texto que el Senado había aprobado unos días antes. Por lo tanto, lo que inicialmente aprobó la Cámara de Diputados no se convirtió en ley, quedó en el camino, que son bastantes modificaciones más, o algunas modificaciones más, que traía el proyecto y que quedaron
en una versión, digamos, de proyecto, básicamente, ¿no? Y hoy se publica la ley, ¿sí? Fue promulgada y hoy se publica la ley. Bueno, este es el trámite legislativo sencillo. Lo que me interesa remarcarle de acá es que la Cámara de Diputados aprueba el texto del Senado. ¿Bien? Y es el texto que en definitiva nos interesa para analizar ahora. ¿Cuál es el contenido de esta ley? Esta ley tiene 14 artículos, como lo habrán visto, lo habrán leído seguramente. De los 14 artículos se modifican 3 artículos del Código Civil y Comercial. O sea, como ven, no es que se modifican, no se hacen grandes cambios en cuanto a cantidad, por lo menos. 3 artículos del Código Civil y Comercial, los 3 ubicados en materia locativa. Uno es el artículo 1198, 2 es el artículo 1199, y el tercer artículo que se modifica es el 1221. Son los 3 artículos que sufren modificaciones. Después voy a explicar por qué ahí aparece el 1201, que está con rojo, como que no se modificó, para que se entienda por qué está indicado eso ahí. Ahora vamos a ver las tres modificaciones que estoy mencionando. ¿Okay? Luego se modifican 2 artículos de la ley de alquileres, la 27.551, que son el artículo 14. Esta es la modificación más importante que trae la ley, por lejos, ¿no? Que es el precio en materia de locaciones habitacionales. Y luego una modificación a la ley de alquileres, que es el artículo 19, inciso K, que se incorporan algunas facultades a la Secretaría de Vivienda vinculadas con las estadísticas y demás, y reglamento del mercado, etc. Y además se agrega un artículo que es el 14 bis a la ley de alquileres, que también lo vamos a ver ahora. Me interesa destacar que la ley 27.551, que es la ley de alquileres, sigue estando vigente, ¿ok? Entonces, esta ley es una ley modificatoria, tanto del Código Civil como de la ley de alquileres. Entonces, en definitiva, no habría que mencionar artículo tal de la ley 27.737, porque casi todos los artículos de esta ley lo que hacen es modificar textos anteriores. Entonces hay que referirse técnicamente a artículo 1198 del Código Civil, modificado por la ley 27.737. Artículo 14 de la ley de alquileres, la 27.551, modificado por la ley 27.737. Esa es la manera técnica en que hay que referirse al contenido de esta ley, ¿sí? Así que casi todos los artículos de esta ley no tienen autonomía propia, sino que en realidad introducen cambios en textos legislativos previos. Y además hay modificaciones a 4 impuestos, ¿no? Impuesto a los bienes personales, ganancias, al impuesto al monotributo y a los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria. Es decir, que hay 4 cambios tributarios que no los vamos a ver porque la especialidad mía no es tributario y porque además que hay que saber, obviamente, cuáles son el impacto tributario que tiene. Veremos después luego, como siempre ocurre en materia tributaria, qué dice la FIP en sus reglamentaciones, que a veces distorsiona lo que las leyes establecen en cuanto se trata de cambios tributarios. ¿Okay? Bueno, el artículo 12 de la ley establece 2 aspectos importantes. El primero es cuando entra en vigencia la ley, dice al día siguiente de su publicación, se publicó hoy, así que la ley entra en vigencia mañana, ¿sí? Y el segundo es para qué contrato se aplica. No dice exactamente para los contratos que se celebren a partir del día siguiente a su publicación, pero lo dice indirectamente. Entonces, todos los contratos que se celebren hasta hoy, inclusive, quedan abarcados por la anterior legislación. Y todos los contratos que se celebren a partir de mañana, inclusive, quedan abarcados por esta ley. ¿Ok? Como ya lo he dicho más de una vez, y lo aclaro también acá, sé que hay opiniones diferentes, pero para mí son absolutamente infundadas. Si alguien quiere renovar el contrato de alquiler o prorrogar el contrato de alquiler porque le vence, por ejemplo, el 31 de octubre y lo quiere renovar por X plazo o lo quiere prorrogar por X plazo, desde el punto de vista jurídico, anótenlo, grábenselo, porque esto es 2 más 2 es 4, o sea, no admite otra lectura. Los contratos de alquiler son contratos, ¿sí? Y las prórrogas también son contratos. Y las renovaciones también son contratos. O sea, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, un contrato de cero es un contrato, una prórroga de un contrato que está vencido es un contrato,
Y una renovación de un contrato que está vencido también es un contrato. ¿Está claro? Son 3 contratos distintos, pero son todos contratos. Por lo tanto, todos los contratos que se celebren a partir de mañana, sea nuevo o sea de cero, sea una prórroga o sea una renovación, para mí, yo no tengo ninguna duda de esto, quedan abarcados por la nueva ley, por esta que estamos hablando. ¿Ok? Algunos autores van a decir y o dicen que cuando se celebra una prórroga del contrato de alquiler vencido, esa prórroga queda regida por la ley anterior. Vamos a poner un caso, como si me dijeran, tengo un contrato de alquiler que me vence el 31 de octubre, quiero hacer una prórroga por 6 meses, no para mí, aclaro, pero para algunos autores, eso quedaría regido por la ley anterior. ¿Sí? Para mí no es así. La prórroga que se celebre a partir de mañana queda abarcada por esta ley, con todo lo que eso implica a nivel aplicación de la nueva ley en materia de precio, en materia de esto y de lo otro. ¿Sí? ¿Ok? Así que bueno, esto se lo dejo aclarado porque es el ámbito de aplicación de la ley de locaciones. Bueno, vamos a ver las modificaciones que se proponen al texto del Código Civil y al texto de la ley. Bien. Plazo mínimo legal. Bueno, acá no se introduce ninguna modificación en el plazo. Lo aclaro esto, que se mantiene en 3 años, con lo cual hasta hoy es 3 años y se va a mantener igual, porque el proyecto que se había trabajado en diputados y que luego no se aprobó, establecía que el mínimo eran 2 años. ¿Está bien? Así que nadie se le quede mal grabado, porque el plazo mínimo legal es de 3 años. Con lo cual aquí no hay cambios. El cambio que trae en materia de plazo mínimo legal, que se modifica el 1198, es la eliminación de lo que está en la pantalla. Se elimina el segundo párrafo del artículo 1198 que dice el locatario, que dice hasta hoy a la noche, ¿no? Hasta las 24 horas del día de hoy, dice el locatario puede renunciar al plazo mínimo legal si está en la tenencia de la cosa, ¿no? Bueno, este párrafo, esta oración, se elimina a partir del día de mañana. ¿Eh? Con lo cual, ¿qué significa esto? Que las excepciones al plazo mínimo legal, que son varias, van a tener una excepción menos como posibilidad. Es decir, todos los contratos de locación con destino de vivienda, comercio, industria, profesión, etcétera, se van a celebrar la primera vez por 3 años. Y hay algunos casos que la ley establece que ese plazo mínimo legal no tiene por qué ser respetado cuando se dan ciertas circunstancias. Bueno, una excepción al mínimo legal era esta que estamos viendo en pantalla, con lo cual, en una, por ejemplo, renovación de contrato de alquiler, podría indicarse que el locatario no aplicaba o no se regía esa renovación por el mínimo legal porque ya estaba en la tenencia de la cosa y porque estaba ocupando el inmueble, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, eso que acabo de decir podía también y puede también celebrarse sin mínimo legal por otra explicación técnica, que es que las renovaciones de los contratos y las prórrogas de los contratos de alquiler, una vez que el mínimo legal ya está cubierto, las prórrogas y las renovaciones no tienen que celebrarse por el mínimo legal. ¿Sí? Esto ya lo he dicho muchísimas veces, lo dice la jurisprudencia y la doctrina de manera uniforme, y lo reitero. El plazo mínimo legal es solamente para el primer periodo locativo, no para las prórrogas o renovaciones sucesivas. Con lo cual, en verdad, si una persona hace una semana quería renovar el contrato de locación, podía hacerlo por el tiempo que quisiera, ¿sí? Y no necesitaba renunciar al mínimo legal para quedar cubierto por la excepción. Pero bueno, esta expresión que aparece acá se usó poco en la práctica porque podía encubrir algún abuso del propietario, del locatario, sobre todo cuando se trataba del primer periodo locativo, ¿sí? Antedatando fechas y demás en los documentos que se firman por escrito. Y ahora, al renunciarse a este plazo mínimo legal, al eliminarse la posibilidad de que el locatario renuncie a este plazo mínimo legal, si está en la tenencia de la cosa, se elimina una de las excepciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la modalidad que ahora no está permitida? Que si se celebra un contrato de locación
a ver, si celebra un contrato de locación y el locatario aún no está en la tenencia de la cosa, obviamente no puede renunciar al plazo mínimo legal, ¿no? Si el locatario está en la tenencia de la cosa, hay doctrina, ahora con la eliminación esta se va a abrir un debate, ¿no? Pero hay doctrina que siempre dijo que si el locatario estaba ocupando el inmueble, ya el plazo mínimo legal no tenía por qué regir y él podía renunciar válidamente. Ahora, al haberse derogado esta frase, va a quedar la duda de si lo puede hacer o no lo puede hacer. Siempre el locatario tiene la posibilidad de rescindir sin causa el contrato, pagando una multa, como todos saben, eso no se ha modificado, con lo cual la salida del contrato para el locatario está tarifada por ley, digamos, ¿no? Si quiere renunciar al contrato y quiere irse del inmueble, lo puede hacer pagando una indemnización que está tarifada por ley y se acabó. Así que no es que está esclavizado a quedarse en el contrato para siempre. Pero bueno, esta renuncia, que insisto, no tuvo tanta práctica, ahora al eliminarse, deja la duda, es una de las dudas que quedan, de si puede seguir aplicándose o no, aunque claramente me parece que no es así, digamos, ¿no? O sea, me deja alguna duda mientras lo charlo con ustedes y lo repienso, porque ya lo pensé al tema, pero me parece que al eliminarse esta posibilidad no corre más, ¿sí? Ahora, me trae a colación todo lo que la doctrina dijo durante mucho tiempo, que es que el plazo mínimo legal es a favor del locatario y por lo tanto la doctrina siempre dijo que una vez que estaba ocupando la cosa, él podía válidamente renunciar porque es orden público de protección a favor del locatario antes de que ocupara la cosa. Una vez que está ocupando la cosa, lo podía renunciar. Así que esta doctrina clásica del tema, con la eliminación que estamos viendo acá, va a generar algún debate sobre si va o no ser una posibilidad que subsista con la nueva ley, digamos, ¿no? ¿Okay? Ahora vemos las preguntas que puedan llegar a tener. No hay nada Las en el chat. excepciones... Perdón. Ok, no. Mariano, Sí, pero todavía no quiero ver preguntas. ¿Quién me estaba por hablar? ¿Vos, Paula? Claro. Sí, esperame un segundito que quiero ir por temas. Porque, a ver, quiero abordar los temas y abrimos preguntas para no hacerlo tan cortado. Un segundito. Las excepciones al plazo mínimo legal son las que están en el artículo 1199. ¿Ok? Este artículo, en sustancia, no sufrió cambios. En sustancia. Formalmente hay dos cambios que trae la ley a este artículo. Uno es el inciso B y otro es el inciso D. En el inciso B, que es el plazo mínimo legal que no se aplica cuando el destino es turismo, descanso o similar, se le agregó lo que está en violeta ahí en el inciso B en la pantalla, y el texto final va a decir que no está o no se aplica el plazo mínimo legal a las locaciones de inmuebles destinados a habitación con muebles con fines de turismo, descanso o similares, y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario. Eso es lo nuevo. Si el plazo del contrato de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume, salvo prueba en contrario, que no fue hecho con esos fines. Bueno, el salvo prueba en contrario también se lo agregaron, pero eso no tiene ninguna importancia, porque la ley siempre se dijo, y siempre lo decía la ley, que era una presunción iuris tantum, es decir, que admitía prueba en contrario. Ahora le agregaron eso, que es cosmético, es un maquillaje. Entonces, ¿cuál es lo único sustancial que le han agregado aquí? Es esta expresión que diga que no hay mínimo legal cuando el contrato se celebre para cualquier otro fin temporario en interés del locatario. ¿Ok? Bueno, ¿qué cambio trae esto? La verdad es que, como lo he dicho ya varias veces en algunos encuentros sobre este tema, y lo digo de nuevo ahora, para mí esto no trae ningún cambio, más que el agregar una parte de oración a la oración que ya existía. Porque esta supuesta excepción nueva al mínimo legal está ya cubierta, para mí queda comprendido este ítem o este supuesto, en el último párrafo del artículo 1199 del Código, que dice desde el 2015 hasta ahora, y eso no sufrió ningún cambio, que, lo voy a leer, que no se aplica el plazo mínimo legal a los contratos
que tengan por objeto, le agrego yo finalidad en realidad, el cumplimiento de una finalidad determinada, expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. ¿Ok? Esta excepción, que está vigente y no sufrió cambios, del artículo 1199, último párrafo, abarca esta supuesta nueva excepción que introduce la ley. Porque en los dos casos estamos hablando de lo mismo. O sea, una finalidad que el contrato prevé que va a cumplirse en un tiempo menor a los 3 años. ¿Está bien? Entonces, si esa finalidad es para o en interés del locatario o no, o es objetivamente una finalidad determinada, en cualquier caso queda sin mínimo legal. Entonces, no veo que realmente haya algún caso que quede cubierto por esta nueva excepción. O sea, si una persona va a trabajar, yo vivo en Buenos Aires, y una persona, la empresa donde trabaja, le pide que se instale en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Para que trabaje allí 8 meses, bueno, ese contrato de alquiler que va a celebrar esta persona, este trabajador que se va a instalar en Córdoba, que va a celebrar un contrato de locación en un departamento, en una casa, no tiene mínimo legal, no lo tuvo nunca en Argentina y no lo tiene tampoco ahora. Y el interés es el del locatario, ¿no? Si una persona que vive en Paraná tiene un familiar que está enfermo, tiene que venir a Buenos Aires a vivir un tiempo indeterminado, porque tiene que acompañarlo en la rehabilitación o lo que sea, celebra un contrato de locación de un departamento, de una casa, y lo hace por tiempo, por excepción al mínimo legal, sin plazo determinado, claramente. ¿Sí? Y si un estudiante de una persona que vive en Paraná o en cualquier otra ciudad de Entre Ríos quiere venir a estudiar a Buenos Aires, a hacer un posgrado, por ejemplo, de 1 año, y quiere alquilar mientras hace el posgrado, alquila y hace el posgrado normalmente, y ese contrato de alquiler por 1 año no está sujeto a mínimo legal. Y todos estos casos y los muchísimos otros que les puedo poner, todos ya están cubiertos por la última parte del 1199. Entonces a mí no me queda claro, o sea, a mí no se me ocurre, mejor dicho, y por supuesto que si alguno tiene un caso que me lo diga, ¿qué caso en concreto estaría cubierto por esta supuesta nueva excepción al mínimo legal que no quede ya cubierta por el último párrafo del 1199? ¿Ok? Bueno, esto es. Después, como les dije, el salvo pacto en contrario, ni lo menciono porque no tiene ninguna relevancia jurídica, porque ya la doctrina había dicho que la presunción legal es salvo pacto en contrario. Y el inciso D, que está puesto en pantalla, pero podría no estar, lo único que hace es redactar mejor la oración, porque lo que está en rojo es como decía antes la ley, y lo que está en violeta es cómo va a ser el nuevo texto, ¿no? Las locaciones de puestos en ferias o mercados, y antes decía la exposición o oferta de cosas o servicios en un predio ferial. Bueno, es mejor la nueva versión, entre comillas es mejor, porque si este inciso D lo leemos a renglón seguido del encabezamiento, no queda una oración sintácticamente adecuada, digamos, ¿no? La oración habría que leerla así, completa. No se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o partes de ellos destinados a, 2 puntos, inciso D, destinados a las locaciones de puestos en ferias o mercados. Está mal redactado, ¿sí? Pero no importa, es un tema sintáctico que no va a traer ninguna complicación jurídica. Todos saben a lo que nos estamos refiriendo: un stand en la Feria del Libro, un stand en la Rural de Palermo, un stand en Expo Agro, no tiene mínimo legal. ¿Está claro? Eso estamos todos claros, no hay ninguna cuestión. Desde 1984 que es igual, y el código lo único, la ley nueva lo único que hace es retocar el texto de la ley. Nada más que eso, ¿sí? Así que ahí no trae ninguna cuestión. Uh-huh. Bueno, de hecho acá estoy chequeando que en 1984, cuando se sancionó la ley 23.091, el texto que tenía esa ley, en este punto, es igual que el que ahora introducen. O sea que están copiando un texto de 1984. El inciso D decía las locaciones de puestos en ferias o mercados. ¿Ok?
Así que imagínense la creatividad en 40 años del legislador, ¿no? Que copió un texto del año... Acá podrían poner, en vez de ferias, podría poner otra palabra, ¿no? Más allá que hay ferias, pero podría poner congresos, ¿no? Una palabra más moderna. Pero bueno, es verdad que hay stands en ferias que también están fuera del mínimo legal. Lo que pasa es que no hay que confundir esto con los puestos en plazas públicas, que se hacen ferias a veces los fines de semana, en determinados lugares, y que eso es otro tema. Esos son permisos precarios de uso público, que es derecho administrativo, no es este caso, digamos, ¿no? Este caso es derecho privado, ¿sí? Como los 3 ejemplos que les puse recién. Expoagro, Feria del Libro, Rural de Palermo, entre muchísimos otros que podemos poner. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Carolina, ¿tenías alguna duda? O no sé, algún comentario. No, estaba por decirte, Mariano, que como hubo muchos que no pudieron ingresar, me van a pasar preguntas y por ahí cuando toque el tema yo te voy a ir consultando. Ah, bueno, perfecto. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, ¿alguna consulta sobre este tema? ¿Te puedo hacer una consulta? Buenas tardes, Mariano, y buenas tardes al resto. No sé Sí, si me escuchan. sí, ¿cómo te va, Adrián? ¿Qué tal? Quería consultar, en el caso así del Hasta ahí mínimo te legal, escuchamos, Adrián, ahora no. no, pues estoy en ruta. Bueno, Olivera, escribo. las cocheras encuadra el inciso C, guarda de cosas. Eso no cambió, Bien. No, se ¿ok? debe pedir alguna documentación que acredite que la persona va a usar uso temporal por alguna razón determinada. ¿Cómo? No te escuchamos nada, ¿eh? No sé quién... Adrián, A ver ahí si me ahí escuchan. sí, sí. Si se debe pedir alguna documentación que acredite el tiempo o la razón por la que la persona va a usar de forma indeterminada el bien, el locatario. Mirá, la ley no exige eso. Si vos me decís si se debe hacer, la respuesta es no, no es que se deba hacer. Ahora, si resulta de todo punto de vista conveniente, claro que sí, para que esté, digamos, eh, probado documentalmente que es un caso que no está sujeto a 3 años. ¿Sí? Si vos lo ves desde la inmobiliaria, yo de la inmobiliaria te diría, y bueno, claramente pedí documentación para que se acompañe al contrato, para que esté documentado o respaldada la posición de hacer una excepción al mínimo legal en documentación. Por ejemplo, contrato de trabajo, por ejemplo, algún certificado de enfermedad si hay que acompañar a algún paciente para que haga rehabilitación, por ejemplo, inscripción en un posgrado, ¿sí? O lo que fuera, digamos, ¿no? Así que yo te diría que como inmobiliaria sí lo hagan, sí o sí, pero la ley no lo pide. ¿Está bien? La ley no lo pide. Gracias, De gracias, nada, clarito. de nada. Héctor, levantaste la mano. Héctor Hola Secas. Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, Mariano, la pregunta, ¿aplica estas excepciones al plazo mínimo legal, por ejemplo, los estudiantes que vienen a probar suerte a la facultad desde lejos, por ejemplo, dejando constancia en el contrato que no se cumple con el plazo mínimo legal porque no tiene la certeza de la continuidad en la carrera, por ejemplo? Bueno, es medio gris lo que planteas. O sea, una persona que alquila un inmueble y va a estudiar la carrera de arquitectura, por ejemplo, y le pones como condición que si abandona la carrera o si que se abandona la carrera, el contrato queda sin efecto. ¿Ese sería el caso, Héctor? No, habitualmente acá, por ejemplo, yo estoy en una localidad, Oro Verde, donde hay una universidad donde viene gente de todo el país, ¿sí? Y entonces, acá te vienen a plantear el locatario que no quieren hacer un contrato por 3 años porque ellos no están seguros de que si su hijo le va a gustar la carrera, va a continuar. Entonces, es un pedido expreso de los locatarios no hacer el contrato por 3 años. Bueno, está bien, sí. La respuesta es sí. Entra en la excepción, sí. Entra. Tenés que redactarlo bien,
digamos, el dueño en definitiva queda un poco a la vera del capricho del estudiante, ¿no? Con lo que estás planteando. Pero bueno, sí, la excepción encuadra ahí. El caso tuyo encuadra en la excepción, para decirlo mejor. ¿Está bien, Héctor? Gracias. De nada. Insisto con que hay que redactarlo bien a eso, ¿eh? Sobre todo para que no traigan ninguna complicación a futuro. Bueno, las modificaciones más importantes que... A ver, perdónenme, digo una cosita antes de ver esta filmina. Esto que hablamos recién, del plazo mínimo legal que se mantiene en 3 años, y de las excepciones al mínimo legal, aplican para todos los destinos locativos. Todos los destinos, ¿ok? Punto. Lo que vamos a ver ahora, en este tema, que es el tema precios, solo aplica para vivienda. Lo voy a decir varias veces para que quede bien clarito, pero es absolutamente esencial comprender cuál es el alcance de estas modificaciones, que solo aplican para vivienda. ¿Cuáles son los cambios que trae el régimen en materia de locaciones con destino de vivienda y de precio, básicamente, ¿no? En las locaciones con destino de vivienda. Bueno, se modifica el artículo 14, como hemos visto. El primer cambio que trae es que el precio se actualiza con una periodicidad que las partes pueden libremente pactar y que el mínimo es de 6 meses. Todo esto, todos ustedes han leído la ley, todos ustedes entienden claramente a lo que se refiere, y por lo tanto acá no hay ninguna cuestión. Se pasa de una periodicidad anual a una periodicidad como mínimo de 6 meses, ¿no? Bueno, si en algún momento el país económicamente se estabilizara y la inflación tuviera, digamos, otro sesgo que el que tiene ahora, menor, estoy hablando, ¿no? Mucho menor. Bueno, tal vez el intervalo sea de 10 meses, ¿sí? O de 11 meses, o de 8 meses, o de un año. Y eso sería válido. O sea, la frecuencia de la actualización. Lo que está claro es que no puede ser menos a 6 meses. Puede ser más, no hay ningún problema, pero no menos a 6 meses. Entonces, esto lo digo solamente que esto parece hoy ciencia ficción, pero hay que tenerlo claro desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la interpretación de la norma, ¿sí? Es obvio que todos hoy por hoy van a hacer una actualización semestral, ¿sí? Menos de 6 meses no se puede. Segundo cambio, se elimina el ICL, que es el índice para contratos de locación, que fue creado por la ley 27751 en su texto original, ¿sí? Y ese ICL, que era, como todos saben, un promedio de la inflación mensual y de la variación salarial mensual de un conjunto de salarios, y todos saben muy bien ustedes cuánto daba más o menos anualizada la actualización que la ley permitía, ese ICL se sustituye por un índice que tiene una fórmula bastante compleja, que yo la voy a poner en pantalla, en la redacción, y que se considera que es lo que se llama índice de casa propia, ¿sí? Que ahora digo básicamente qué es esto de índice de casa propia. El texto de la ley dice lo que aparece en pantalla, ¿no? A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación, es decir, el índice menor de lo que resulte de comparar. El promedio del 0,9%, o sea, el 90% de la variación del coeficiente coeficiente de variación salarial, publicado por el INDEC, está mal redactada esto desde el punto de vista lingüístico, claramente, ¿no? De comparar el promedio de la variación tal con la variación tal. O sea, si es una comparación entre una cosa y la otra, la preposición es con, ¿no? Pero bueno, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia publicado por el central. Entonces acá lo que está indicando la ley es que el índice de actualización va a ser, dadas dos coeficientes, el de variación salarial al 90%
y el coeficiente de estabilización de referencia, que es la inflación, al 100%, no dice acá que sea anual el promedio, pero es lo que se interpreta por el índice que hay detrás de esto, cuál de esos dos es menor, y aquel que sea menor es el que se aplica a la actualización. O sea, siendo un tema absolutamente esencial y al ser un tema tan importante para todo el país, realmente no se comprende cómo pueden haber redactado de una forma tan defectuosa esta parte de la norma, con todo el impacto que tiene. Ahora, como en los debates legislativos y demás, esta fórmula que están viendo en pantalla alude al índice de casa propia, que es un índice. ¿Por qué alude? Porque la misma fórmula con la que se creó ese índice hace 2 años aproximadamente, o sea, en noviembre del 2021, para una pequeñísima línea de créditos hipotecarios, los créditos hipotecarios casa propia y los créditos hipotecarios Procrear 2, bueno, ese índice de actualización previsto para préstamos hipotecarios, ¿no? Ahora la ley las toma y se va a aplicar para las locaciones con destino vivienda, ¿ok? Lo que yo he leído, porque yo no soy un experto en este tema, en el sentido del análisis económico-financiero de esta parte, es que aparentemente actualizar un contrato locativo con destino de vivienda una vez por año aplicando el ICL daría más o menos lo mismo que actualizar un contrato locativo con destino de vivienda por semestre aplicando el índice de casa propia. Más o menos lo mismo daría. Bueno, veremos en definitiva cuánto da esto a futuro. ¿Ok? Pero no habría grandes cambios, con lo cual parecería, y digo esto porque hay que ver qué pasa dentro de un tiempo, que el índice que se va a aplicar va a seguir siendo en perjuicio. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Sí? Se cortó, ¿no? Sí, sí, se cortó. Bueno, estamos todos acá de nuevo. Bueno, ¿me escucharon lo que les dije recién? ¿No? No, no escuchamos. Al menos yo no. ¿Y hasta dónde me escucharon? Hasta hola, buenas tardes, no me digas. ¿Hasta qué momento me escucharon? ¿Escucharon lo de índice de casa propia? Sí, eso sí lo escucharon, ¿no? Sí, Sí, hasta ahí que, escuchamos. no hubiese modificación entre el índice de casa propia y el otro índice, más o menos. Claro, exactamente. Los estudios que han hecho los que conocen este tema y que se ha publicado en prensa gráfica, en redes y demás, que son supuestamente especialistas de cómo calcular los índices y cómo se aplican a los valores nominales locativos, indican que no habría grandes variantes entre aplicar un índice anualizado, como era el de contratos para locación, que era un mix salarios-inflación, y este índice casa propia, que es menor a la inflación, que está más vinculado con los salarios y que se aplica cada 6 meses. No habría tanto cambio. O sea que en definitiva parece que es un índice que va a perjudicar al propietario y beneficiar al locatario, o a la inversa, como lo quieran decir. Entonces, tampoco trae tantas cuestiones. Todo esto, la ley no lo dice, perdónenme si no lo aclaré, la ley es de orden público, claramente, ¿no? Así que si alguno tiene alguna duda sobre este tema, no tengan ninguna duda que la ley, al ser de orden público, es una ley que no puede ser modificada por convenio entre las partes, ¿no? Eso lo tienen claro. A ver, la ley no dice que es de orden público, pero este tema está claramente dominado por el orden público. ¿Bien? Bueno, el cambio más importante que trae la ley, que no está suficientemente publicitado, es el que están viendo en pantalla, que cuando las locaciones son con destino vivienda, se incorpora una exigencia que antes no existía, que es que los contratos se pacten en moneda nacional. Estos fueron 2 palabritas que le agregaron ahí en el entremedio de 2 comas, entonces el que lo lee rápido se le escapa, ¿sí? Va directamente a ver lo del índice, la actualización, la periodicidad, y se olvidó de esto.
Y este es el cambio más importante, pero por lejos que trae, pero por lejos, que trae la ley, toda la ley. Y es el cambio donde debería estar todo el mercado hablando de esto, ¿no? O sea, la especificación compulsiva de los contratos con destino vivienda. Entonces acá hay dos cuestiones que les quiero mencionar. A ver, digo una cosita más y les comento lo que les quiero mencionar. El artículo 14 de la ley de locaciones va a decir, o ya dice, que los contratos de locación con destino de vivienda deben ser pactados en moneda de curso legal. Y el artículo 14 bis, que es el que se incorpora a la ley de locaciones, dice: toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precios de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional, quedando prohibida cualquier publicidad en contravención a la presente ley, al Código Civil y Comercial, a la Ley 27.551 y a normas complementarias. Entonces, está claro que tanto la publicidad como el contrato, cuando es vivienda, no pueden hacerse en moneda extranjera. Dos temas dejo planteado acá y ahora escucho si tienen algunas preguntas al respecto. El primero, pues ya me lo han preguntado, es que hay una ley del año 1881, que es una ley, está vigente, escucharon bien, 1881, que es una ley que está vigente, que es la ley 1130, llamada Ley Monetaria Nacional, 1130. La van a escuchar y la van a ver cada 2 por 3 a partir de ahora. Yo este tema lo traté mucho en su momento con la reforma del Código Civil, cuando se estableció o se establece que no se pueden, que la moneda de curso no legal, o sea, la moneda extranjera, es considerada cantidades de cosas y que el deudor puede pagar el equivalente en pesos. Bueno, este tema lo traté mucho en su momento, incluso escribí algunas cuestiones. Esta ley se llama Ley de Peso Argentino Oro. Insisto, Ley 1130, Ley Monetaria Nacional, llamada así, de 1881, y que crea el argentino oro. Crea el argentino oro, ¿sí? ¿Y qué dice esa ley? Dice esa ley, el artículo 5 de esa ley, dice: las monedas de oro y plata acuñadas en las condiciones de esta ley tendrán curso forzoso en la nación, servirán para cancelar todo contrato u obligación contraída dentro o fuera del país y que deba ejecutarse en el territorio de la República, a no ser que se hubiera estipulado expresamente el pago en una clase de moneda nacional. Si ustedes buscan en la página web del Banco Central, la ley es ley, ahí lo pongo en el chat, 1130. Si ustedes buscan la página web del Banco Central, o lo buscan en Google, pongan cotización del argentino oro, van a ver que en la página web del Central, todos los días, en realidad es por trimestre, el Banco Central publica cuánto vale un argentino oro. Desde hace décadas que esto se publica. Y el argentino oro, incluso salió una nota en Infobae hace unos meses sobre el tema, el argentino oro cotiza, o la paridad del argentino oro es más alta que la de la inflación. Entonces me han preguntado ya si podemos hacer contratos de alquiler con destino de vivienda en argentino oro. ¿Ok? No le estoy hablando en otro idioma, le estoy hablando en nuestro idioma. O sea, cuando la ley dice ahora que los contratos deben ser hechos en moneda nacional, yo les tendría que decir, hay dos monedas nacionales en Argentina. Una, que es la que conocemos todos, que es el peso, y otra, que fue creada en 1881, que no tiene curso legal, que no circula, para decirlo mejor, pero que es una moneda reconocida oficialmente. Y que de hecho hay dos leyes nacionales, tal vez haya más, pero hay dos leyes nacionales muy conocidas, que son la Ley Nacional de Navegación y el Código Aeronáutico, que establece que las indemnizaciones en caso de accidentes, en caso de averías, en caso de pérdidas, deben ser fijadas en argentino oro.
Es decir, que las propias leyes nacionales prevén fijar indemnizaciones en esta moneda. Es una moneda, insisto, no de curso de circulante, pero es una moneda de curso legal, es una moneda reconocida como moneda nacional. Entonces, cuando ahora la ley dice que los contratos de alquiler de vivienda deben ser hechos en moneda nacional, a más de uno se le despertó la idea de no hacerlos en pesos, sino hacerlos en argentino oro. Bueno, eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque el sistema de actualización que establece la ley es de orden público. Y te dice, el único modo de actualizar la locación con destino de vivienda, ¿cuál es? Aplicando el índice de casa propia, nada más. Entonces yo no puedo pactar en un contrato de alquiler, que sea 3 años, que diga que el locatario me va a pagar por mes 4 argentino oro según su cotización en pesos a la cotización que publica el Banco Central en su página web. ¿Por qué? Porque estoy actualizando el monto del alquiler según una variable que es distinta a la que cree la ley. ¿Está claro? ¿Se entiende por qué no? O sea, uso una moneda de curso legal, sí, pero en realidad, salvo que le pidas a la persona que te pague en argentino oro real, o sea, que te pague físicamente en argentino oro. Cosa que yo ya ahí les diría que sería una ridiculez, porque no hay argentino oro circulando, y si uno va a una casa numismática y busca monedas de argentino oro, creo que valen $400 cada una. ¿Está bien? Así que eso lo dejo planteado porque ya me lo han preguntado varias veces y seguramente más de uno de ustedes lo vaya a pensar, lo vaya a ver en blogs, lo vaya a ver en redes o lo que sea, y la respuesta técnica es que como el sistema de actualización de la ley para locaciones con destino de vivienda es único, insustituible y de orden público, no podemos buscar alternativas o variables para tratar de actualizar el alquiler violando ese régimen imperativo de la ley. Esa es la explicación técnica. Se llame argentino oro o se llame como se llame. ¿Está bien? Y la otra cuestión, acá pone Alberto. Gracias, Alberto. Acá lo pone en el chat. No, ¿por qué? No, fue un chiste, Alberto, ¿no? Un peso argentino oro vale 114.400.535. Ah, no, está bien. Sí, un poco más que el dólar, bastante más que el dólar. Si el dólar vale, perdón, $100 serían, $100 serían hoy más o menos $100 serían 100.000 pesos más o menos hoy, claro. Un dólar, 1.000 pesos más o menos, así que claro, es muchísimo más, tal cual, perdónenme. Bueno, y la otra cuestión que se despierta con esta reforma que se ha introducido en la ley es el tema de las locaciones temporales. Yo no sé si acá hay una idea de prohibir los contratos temporales de la plataforma Airbnb, digamos, ¿no? No sé. Pero sí les puedo decir que hay una prohibición hacia ese tipo de contrataciones. Airbnb, para poner como ejemplo, ¿no? O las locaciones temporales del tipo Airbnb. No son locaciones comerciales. ¿Sí? Si yo voy a Federación una semana de vacaciones y alquilo una casa, eso no es un destino comercial. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Por qué no es destino comercial eso? Porque yo no voy a ejecutar un comercio dentro de la propiedad, yo voy a vivir. ¿Saben? El destino es según lo que haga el locatario, no el interés del lucrativo que tenga el propietario. Y es vivienda eso. Entonces los turísticos y los Airbnb son todos destino habitacional. Todos destino habitacional. ¿Por qué? Porque la finalidad de la locación es que la persona viva allí. No que ponga un consultorio, o un local, o un depósito de mercadería. Por lo tanto, cuando te dice ahora que toda publicidad, cualquiera sea la plataforma, dice claramente, con destino habitacional debe ser realizada en pesos, ¿qué está diciendo? Para mí es claro lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno, yo escucho, o si alguno tiene otra mirada, se los dejo pensando por lo menos. Para mí es claro lo que está diciendo. Después también tengo claro que, ¿no? Como me dijo una vez un juez federal en un caso que tuvimos hace muchos años,
Uno puede poner la cantidad de leyes que quiera, y los carteles que quiera, y lo demás, pero la realidad va por otro lado a veces, ¿no? No se puede hacer nada. No creo realmente que se especifique el mercado. Esa es mi opinión. Esto ya es una opinión, ¿sí? No creo que se especifique el mercado de viviendas y mucho menos el temporario, mucho menos. De hecho, basta ver lo que va a pasar dentro de 2 meses en las vacaciones, ¿no? En realidad, mucho antes. Basta ver lo que vaya a pasar dentro de un mes, cuando empiecen a publicarse los valores de las propiedades de toda la costa argentina, a ver si están en pesos o en dólares, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Claro, si el Estado tuviera un ejército de inspectores que estuvieran en cientos de computadoras en la Secretaría de Comercio Interior y estuvieran sacando print de pantalla y diciendo la inmobiliaria tal publica el alquiler de una semana de la casa en Miramar, la otra publica una casa en Pinamar, la otra publica en Mar del Plata un departamento en dólares, le hago una infracción. Si eso existiera, cosa que no existe, entonces ahí sí la ley por ahí podría tener algún tipo de aplicación. Pero como ya no hay capacidad operativa para eso, y menos en un gobierno que está, no sabemos si yéndose o lo que fuera, pero que está, como todos sabemos cómo está, entonces la verdad es que me parece que es una declaración de deseo. Pero esto es una opinión, no tengo información y es una presunción que tengo de cómo funcionan las leyes de este tipo en Argentina en los últimos largos años, ¿no? En concreto, toda locación con destino de vivienda debe realizarse en moneda nacional, debe aplicarse un índice de actualización único, que es el de casa propia, y la periodicidad del ajuste es cada 6 meses como mínimo. Eso es concreto y objetivo. Y la publicidad, cuando es destino habitacional, también tiene que ser hecha con o en moneda nacional. ¿Está claro? ¿Sí? Fíjense que la ley es terminante cuando dice, de nuevo, toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional. Hasta ahí estaría suficiente. Y agrega, quedando prohibida cualquier publicidad en contravención a la presente ley, al Código Civil y Comercial, a la Ley 27.551 y a normas complementarias. ¿Saben por qué dice eso? Porque hay 2 normas que, yo no voy a hablar de esto porque me voy de tema, pero hay 2 normas en Argentina que regulan las publicidades de todos los bienes y servicios en el país y que han sido interpretadas por la Secretaría de Comercio de la Nación en algunos fallos, en algunas resoluciones y convalidadas en algunos fallos hace algunos años, donde prohibían la publicidad de inmuebles en dólares. Exclusivamente en dólares, lo voy a decir mejor. Y ha habido inmobiliarias de renombre, que no voy a dar, por supuesto, el nombre, que han sido condenadas por multa por publicar publicidades exclusivamente en dólares. Le estoy hablando de que eso se basaba en 2 resoluciones que están vigentes. Y a eso alude esta referencia de las normas complementarias. Así que bueno, veremos. Les dejo el punto para que ustedes también lo piensen y veremos a ver cómo esto impacta, ¿sí? Para los demás destinos, comercio, industria, oficina, actividad civil u otros destinos, no hay cambios en cuanto al precio. ¿Está claro? Se puede actualizar, sí, se puede actualizar por el índice que las partes quieran, se puede actualizar con la periodicidad que las partes quieran. No hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, ahí lo acabo de responder, Miguel. Justo te estaba respondiendo eso. Bueno, preguntas con respecto al precio. ¿Alguna duda? Nada, ¿está todo clarísimo? Mariano, Sí, una consulta. Sí. No, por ejemplo, los alquileres que están en cosas, por ejemplo, en kilos de soja y cosas así de arrendamiento. ¿Cómo El precio sería del eso? alquiler, sí. El precio del alquiler. Sí, no es habitacional, obviamente, sabemos, pero ¿cómo sería ese caso? Pero ¿cuál es el destino del inmueble en tu pregunta, Waldo? Claro, sería, bueno, la locación es un destino de ganancia, no sé, ¿cómo decís vos? No es No, el una inmueble, vivienda, obviamente. ¿para qué se destina? ¿Para qué se destina el inmueble? ¿Para qué? Agropecuario, No, bueno, eso no tiene ningún cambio. no tiene ningún cambio en ese No, sentido. no. Todo lo que es No. habitacional tiene moneda nacional. Sí, no. Todo lo que es arrendamientos rurales no tiene ningún cambio. Puedes actualizar Pues, como decís vos, ¿sí? Precio bien, soja, bien. precio kilo
de novillo, lo que sea, no hay ningún cambio. ¿Sí? Sí, dale. ¿Aclaro? Carolina. Carolina, ¿querías preguntar algo? No, Mariano, solamente me gustaría que quede más claro el tema este del índice de casa propia, porque es la pregunta que más se hace, por lo menos en este grupo de Concordia. Están preocupados de cómo conocer ese índice. Bueno, la ley entra en vigencia mañana, ¿no? O sea que el índice, si bien ya está vigente, la ley entra en vigencia mañana, quédense tranquilos que no va a haber una... a ver, como este índice ya existe, pero se va a aplicar a los nuevos contratos, imagínense que durante 6 meses nadie va a tener problemas con ese índice, porque todos, si alguien celebra un contrato mañana, recién lo va a ajustar dentro de 6 meses, ¿está bien? Sí. O sea que acá, digo para que se queden tranquilos, que no es que mañana nadie mañana tiene que aplicar ningún índice, ¿ok? De todas maneras, como el índice fue creado en el año 2021, ya está publicado y se publica regularmente por el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, ¿ok? Sí, así que eso lo perfecto. pueden buscar en el site web de argentina.gov.ar, Ministerio de Desarrollo y Hábitat, y ahí lo pueden buscar como está publicado. ¿Sí? Bien, gracias. Mariano, perdón. No tengan ninguna duda que van a tener sobreinformación. Así como hace 3 años tenían todos dudas de cómo se formaba el índice, quién lo publicaba y todo demás, y después resulta que terminó siendo mucho más sencillo de lo que todos creían, acá va a pasar lo mismo, no se preocupen. El problema no está ahí, ¿sí? Eso va a ser información que se va a hacer pública, se va a difundir por todos los canales que uno corresponda y lo va a poder acceder rápidamente de manera muy fácil. El problema no está ahí, ¿sí? Bien. ¿Ok? Bien. Bueno, acá preguntaba, le insisto con la parte comercial, que ya lo dije, varios que están preguntando en el chat, comercio, no hay problema con la moneda, ¿sí? Sí, a ver, Mariano, ¿qué querías decir? Mariano. Mariano, un segundito, Sí. Mariano González, ¿cómo andás, Mariano? Bien, todo en orden. Ahí había visto que en el artículo 14 se había eliminado algo de las bonificaciones, no sé qué implicancia puede llegar a tener eso. Obviamente en su momento eso de las bonificaciones lo habían puesto para evitar el ajuste escondido, me imagino yo, pero ahora no sé por qué razón quizás lo han sacado. Ya lo que pasa es que esta ley tiene errores de apuro propio de los tiempos políticos como fue sancionando. Entonces, yo no creo que haya, no hay ninguna modificación sustancial con esa eliminación que marcas vos en el chat, ¿sí? O sea, no es que hay algo ahora que se pueda hacer y antes que no. Porque al ser tan tajante el sistema de actualización en materia de vivienda, no cambia nada que eso haya sido eliminado, ¿sí? Porque las bonificaciones o lo que vos quieras hacer, que en realidad intenten modificar el sistema de aplicación del índice, están prohibidas. O sea que esa oración que eliminaron, si querés, reforzaba el texto. Era más potente, si querés, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la sensación. Pero no es que era mejor desde lo jurídico. ¿Ok? Y obviamente le eliminaron sobre el cual pueden hacerse reajustes anuales, porque ahora el ajuste puede ser semestral o con otra periodicidad que tenga como mínimo 6 meses. ¿Está bien? ¿Quién más? Héctor. Sí, Mariano, la duda que me está quedando respecto de lo que hablaste de la naturaleza de los contratos de locación temporales, si son comerciales o de vivienda. Hacía la comparación con la hotelería, por ejemplo, y en tanto y en cuanto están exigiéndole a los temporales las habilitaciones correspondientes. Entonces, más allá de los problemas que surgen de los propios reglamentos de los edificios donde estamos departamentos, que ya sería un tema para otra charla, pero sí me queda la duda de la naturaleza de ese contrato. O sea, ¿qué diferencia existe entre la hotelería y este tipo de contratos? Bueno, a ver, me tengo que ir un poquito para atrás. Y acá quedó un error colado en el país, evidentemente, como pasa muy seguido, también lamentablemente. En el año 2015, en diciembre del 2015, el Congreso de la Nación sancionó una ley que fue la ley 27.271.
la ley 27.271, que tenía un solo artículo. Esa ley decía o dice, la verdad que yo tendría que usar el tiempo presente, ¿no? Esa ley dice, en ese único artículo, lo siguiente: los contratos de locación de inmuebles, así, con destino turismo, descanso o similares, previstos en el artículo 1199, inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación, quedan regidos por las normas del contrato de hospedaje. ¿Ok? Eso es lo que dijo esa ley en el año 2015. ¿Por qué? Porque la Cámara Argentina de Hoteles dijo, si Marianito Esper tiene un departamento en Mar del Plata y lo pone al alquiler para la temporada, la persona que va al departamento de Marianito no va al hotel. Eso es competencia desleal. Entonces, que todos los Marianitos en cuestión sean tratados como los hoteles. ¿Ok? Eso es lo que quiso decir la ley. La ley tuvo un tiempito durmiendo y después algunas municipalidades del país comenzaron a reglamentar este tema a través de ordenanzas municipales, estableciendo registros de inscripción de propietarios que tenían inmuebles con destino turismo, estableciendo exigencias de seguro, habilitaciones municipales, pago de tasas y largo etcétera. O sea, tratando de hacer una equiparación entre esas modalidades y los hoteles. ¿Ok? Pero en el 2020 se modificó el Código Civil y Comercial y se modificó el inciso B del 1199, que ahora se vuelve a modificar. Entonces uno puede decir hoy, con razón, que la ley hoy no trata más a esos contratos como hospedaje, sino los trata como locación. Entonces no tiene sentido esas ordenanzas que vos me estás diciendo que exigen todas estas características. Pero claro, esto es un análisis técnico que te hago, absolutamente técnico y correcto, pero que la realidad va por otro lado. Entonces, la locación y el hospedaje son dos contratos totalmente distintos, ¿sí? Muy distintos. Pero por una cuestión de competencia comercial, se los equiparó a nivel tratamiento legislativo. ¿Está claro? La consulta era específicamente por la naturaleza del contrato, si se lo puede ver como un contrato comercial o si sí o sí lo vamos a tener que ver como vivienda. Eso es lo que la Bueno, consulta. Bueno, yo ya te dije mi opinión, que para mí son vivienda. Pero esa es mi opinión. O sea, porque insisto, que es un tema de para qué se destina el inmueble. El destino del inmueble siempre estuvo en función de a qué puede destinarlo o a qué puede dedicarlo o usarlo el locatario. ¿Ok? Por eso que es vivienda. Para mí, claramente. No voy a negar que pueda haber otro autor que diga, u otro expositor que diga no, que son comerciales. Pero bueno, por eso de que ahí sí dejo un interrogante. ¿Cuál es el interrogante? Si vos, por ejemplo, Héctor, o cualquier otro de ustedes sostiene que las locaciones turísticas no son habitacionales, entonces no quedan regidas por la exigencia de que el plazo sea, de que el precio sea en pesos. Es un tema técnico de interpretación de la ley. ¿Estamos? ¿Está claro la cuestión? Bueno, avanzo porque me quedan unos minutos y tengo que cerrar el tema, ¿no? Vamos de nuevo porque veo que en el chat preguntan lo mismo y no sé si no fui claro, pero bueno, tal vez. Destino comercio no cambió nada. ¿Ok? Aplican el ajuste que las partes quieran, por la periodicidad que quieran, en la moneda que quieran. ¿Está claro? De nuevo, comercio, industria o oficina puede ser en pesos, en euros o en dólares. El ajuste lo pueden hacer por mes, cada 15 días, por día o cada 6 meses. El índice que pueden aplicar puede ser índice de costo de la construcción, índice de salarios, índice de inflación, una mezcla de esos índices, valor bolsa cemento, actualización según dólar MEP, lo que quieran. Es autonomía de la voluntad, ahí no hay restricciones. ¿Está bien? Bueno. Bueno, gracias Sebastián por tu pregunta, porque una cosa y otra se me iba
a escapar. No se puede hacer lo que planteás. Es decir, si el destino es vivienda y querés hacer renovaciones cada 3 meses, las podés hacer, pero no podés cambiar el plazo cada 3 meses. El precio cada 3 meses, perdónenme. O sea, el cambio del plazo no significa que cada vez que cambies el plazo puedas actualizar el precio en vivienda. Si no, sería muy fácil, digamos, ¿no? Renovamos una vez por mes y hacemos índices según la actualización que queramos. Eso no se puede hacer. Como la actualización es cada 6 meses, ya sea que se trate de un solo contrato o de prórrogas o renovaciones, la actualización del precio es cada 6 meses. ¿Ok? ¿Está claro, Sebastián? Y por supuesto, como ya lo dije, que si vos tenés que renovar el contrato, esto lo dije al principio, tenés que renovar el contrato el 31 de octubre o tenés que prorrogarlo, se aplica la nueva ley. ¿Sí? Ya lo dije esto. Y también dije que hay autores que pueden sostener lo contrario. ¿Bien? Bueno. Bueno, ¿qué otros cambios trae la ley? Para cerrar esto, y dejo un último minuto a ver si hay alguna pregunta. La ley no modifica el artículo 1201, ¿ok? El 1201, que yo les decía acá, que estaba acá, en esta filmina, reparaciones a la cosa y obligación del locador de mantener a la cosa en estado, en aptitud para servir al uso convenido, eso no está modificado en la ley. Les digo porque ustedes van a ver en el texto de la ley un artículo que dice sustitúyase el artículo 1201 del Código Civil Comercial por el siguiente texto. Y si ustedes cotejan los dos artículos, no hay ningún cambio. Hay un solo cambio, que es la palabra recibir por recibirla, ¿sí? Que no tiene ninguna implicancia jurídica en absoluto, que incluso puede ser hasta un error que se coló de tipeo. Pero la explicación tiene porque el proyecto de diputados, que luego no fue aprobado, sí traía un cambio, que era la definición de reparación urgente. Eso fue eliminado en el Senado y la Cámara de Diputados ratificó el texto del Senado. Entonces, por eso es que seguramente se les coló el error de que el texto del 1201 se sustituye por el que sigue. Pero no hay ningún cambio en el 1201, así que anótenlo que ahí no hay ningún cambio. ¿Bien? Y sí hay cambios muy, muy sencillos en el artículo 1221 del Código, que habla de la rescisión de la locación por parte del locatario para todos los destinos, ¿sí? Para todos los destinos, cuando han transcurrido 6 meses del contrato y el locatario quiere rescindir el contrato, notificando al locador su decisión y estableciendo cuál es la penalidad. Ya saben, ¿no? 1 mes y medio de alquiler y 1 mes de alquiler según cuando sea el momento en que el locatario ejerza su derecho, ¿no? Y le agregaron que el valor de la indemnización se considera para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble. Eso es lo que le cambiaron al 1221, inciso A, y también le agregaron una expresión aclaratoria en que cuando los contratos de locación son con destino vivienda y el locatario notifica su decisión de rescindir con 3 meses o más, no tiene que pagar indemnización alguna, y lo que le agregaron es siempre que el preaviso opere sus efectos luego de haberse cumplido 6 meses de contrato. Es decir, en el 1221, que es la rescisión anticipada del locatario, no hay cambios de relevancia, son cambios cosméticos, apenas aclaratorios, ¿sí? Y en el inciso B le agregaron también una aclaración, que es cuando se trata de los contratos de locación que no tienen mínimo legal y el locatario quiere rescindir, debe pagar 2 meses de alquiler. Eso está igual. Y lo que le agregaron es considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble. La misma expresión que está en el inciso A. Es decir, son expresiones aclaratorias, no de fondo. ¿Sí? Entonces, el 1221 cambió en algunas cuestiones de redacción, pero nada sustancial que uno deba tener en cuenta. Ahora, si van a copiar y pegar este texto de la ley en los contratos, cosa que hay muchos contratos que hacen eso,
desde ya que hay que tener en cuenta el nuevo texto legislativo, ¿sí? Bueno, y bueno, nada más. ¿Qué me faltaba decirles? Una consulta, Mariano. Ahí va un segundito, discúlpame. No, nada más. Nada más que yo deba decirles sobre estos cambios importantes, ¿no? Sí, no, nada más. Estaba mirando acá una cosita, pero... Sí, nada más. Bueno, ¿qué preguntas tienen? A ver. Mariano, una consulta. En el caso de viste que con esta expectativa de la aprobación de la ley de alquileres, hubo algunos contratos que no se renovaron ahora los primeros días de octubre. Entonces, tengo una duda técnica ahí. El contrato de locación, el nuevo contrato de locación, a pesar de no estar firmado, ¿sí? O sea, no estar la formalidad de la firma en el papel, se inició el 1 de octubre. Por lo tanto, estas renovaciones que nosotros hacemos ahora, ¿rigen con la vieja ley? ¿Rigen con la nueva ley? ¿Qué hago con esos días que me quedan ahí dando vuelta, donde se supone que hubo un contrato de locación, a pesar de que no tengo la formalidad del escrito? O sea, ¿hubo contratos de locación que empezaron por primera vez el 1 de octubre, por ejemplo? No. Terminó el contrato el 30 de septiembre. Ya ¿sí? se cumplieron 3 años. Ya se cumplieron 3 años o el plazo que haya estado determinado, ¿sí? Sí. ¿Qué hacemos ahí? Pará, entonces, ¿qué pasó? ¿Continuó la locación? ¿Y qué habían hablado las partes ahí? Nada, no se firmó nada. Quedó ahí en el limbo. Ya te digo. Bueno, en el limbo no, porque hay contrato, eso ya lo sabés, ¿no? Sí. Hay contrato, nada más que no es un contrato escrito. Con lo cual, se aplica el 1218 del Código. Una vez vencido el contrato original, y si las partes no celebran un nuevo texto escrito y se comportan como locador y locatario, la locación continúa durante todo el tiempo que las partes quieran con las reglas del contrato vencido. ¿Ok? Si hoy celebran un contrato escrito, tienen que aplicar la nueva ley. O sea, no hoy, mañana, quiero decir, ¿no? Mañana. Ok. ¿Está bien? Sí, o sea, queda esos días y yo arranco un contrato nuevo a partir de noviembre y este mes lo dejo ahí con una continuidad del contrato anterior. ¿Qué opciones tenés, Héctor? Celebrás un contrato mañana, y le pones fecha mañana y decís que a partir de mañana se celebra un contrato por 3 años, por ejemplo, que se va a aplicar el índice casa propia cada 6 meses, por ejemplo. Claro, eso es lo que no sé, o sea, ¿qué aplicás ahí? Porque ¿qué te conviene? Tengo que analizarlo. Pero, o sea, si yo celebro un contrato pasado mañana con la vieja ley, por ejemplo, y lo firmo pasado mañana, pero dando cuenta de que el contrato se inició el 1 de octubre. No, para mí no. Para mí es con la nueva ley. Podés hacerlo así, pero sería muy gris, porque en realidad me estás diciendo que el 1 de octubre las partes no dijeron, hagamos un contrato por 3 años más. ¿Sí? Las partes dijeron, bueno, veamos qué pasa, mes a mes. Entonces, el contrato que hicieron verbal termina cuando terminó la redacción del nuevo contrato. Entiendo tu caso, es muy finito lo que estás planteando, demasiado finito. No sé qué intereses hay detrás de las partes, pero para mí si celebras un contrato hoy, mañana, insisto, ya es con la nueva ley,
Y si vos haces referencia a que continúa el contrato desde el 31 de diciembre que venció, no sé, estás al límite. No me gustaría hacer esa referencia en un contrato porque para mí estás dejando muy en evidencia que no querés aplicar la nueva ley. De todas maneras, ¿por qué lo harías, no? Si al locador le conviene eso. Y el locatario no pierde. ¿Por qué harías eso, no? No, a ver, la situación es la siguiente, no es que tenga uno solo. Lo que pasó es que ante la expectativa de no saber qué ley se iba a promulgar o a aplicar, sí. Algunos dejaron sin renovar los contratos para ver qué hacían. Entonces la pregunta es, como yo tengo un contrato ya iniciado, o sea, ustedes me dicen, por ejemplo, que los contratos que se inician, pero la firma no tiene nada que ver con el inicio del contrato. Entonces, yo lo firmo con la ley vigente, pero el inicio del contrato es anterior a la ley vigente. Eso es la pregunta. Sí, está bien, Héctor, pero lo que pasa es que vos ahora, si vas a celebrar un contrato escrito en estos días, el contenido de ese contrato lo vas a negociar, porque no está todo hablado. Entonces vos tuviste un contrato verbal durante 20 días que sirvió para fijar los términos durante 20 días. Ahora, vos, si vas a celebrar un contrato escrito por los próximos 3 años, vas a prefijar las condiciones. Entonces vas a estar estableciendo condiciones, digamos, que no están habladas para los próximos años. Entonces el contrato lo estás celebrando cuando lo firmás. ¿Me seguís lo que quiero decir? Ok. ¿Está bien? O sea, insisto, es un poquito fino lo que preguntás, pero para mí está más claro lo que te digo que hacerlo retroactivamente y decir, no, mira, firmamos el contrato hoy, pero en realidad el contrato está celebrado desde aquel... No está celebrado desde el 1 de octubre, porque el 1 de octubre no se habían puesto las partes condiciones para 3 años. ¿Está bien? Es más, las partes habían dicho, no cambiemos nada o cambiemos un poquito porque veamos qué pasa. Bueno, ahora que está claro el panorama legal, ahora se sientan a hablar y decir, bueno, ¿qué pasa? Y además que está claramente que la garantía la tenés que hacer valer ahora y demás, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, a ver, vos levantaste la mano que tenés un número, no sé cuál es tu nombre, que te estás tocando los dedos. Sí, vos. Desmuteate porque estás ahí que no te escuchamos. Estás muteado, no sé qué querías preguntar. Aprovecho para consultarte lo mismo que te preguntaba Sergio, perdón, Héctor. Si tengo el contrato ya celebrado y no se firmó, ahora, ¿conviene para las partes hacer el contrato bajo la nueva ley? ¿Se entiende lo que te planteo? Sí, a ver, yo entiendo que sí, pero le conviene más al propietario, aparentemente, y el locatario no pierde. Insisto, claro. Como es un tema económico, básicamente, que es, ¿qué me sirve más? ¿El índice anual ICL o el semestral casa propia? ¿Qué me sirve más? Claro. Y bueno, la verdad que los estudios que se han hecho es que son casi lo mismo. Entonces, ¿perjudica o beneficia a los dos por igual? Con lo cual tampoco estamos hablando de grandes cambios en ese punto, que es el más sensible. Por ahí lo que estaría bueno es explicarle a las partes, como respondiéndole a Héctor, que creo que es lo que él quiere plantear también, plantearle a las partes las conveniencias, aunque el contrato está hecho, a lo mejor no está firmado todavía, como hay casos que puede ser así, que vencía el 30 de septiembre, y explicarle a las partes y llegar a un acuerdo y de última hacer un contrato nuevo bajo la ley a partir con fecha de mañana. ¿Sería así? Para mí eso no es preocupante. El caso preocupante es si tenés un contrato en moneda extranjera en vivienda. Claro. Ese sería el caso más preocupante, ¿no? Claro. Gracias. Ahí te cambia un elemento fundamental. Ahora, en los demás casos tampoco estamos hablando de tanta diferencia para que se le genere tanta duda. Insisto que para mí se aplica la nueva ley, ¿sí? Porque, perfecto, gracias. Como le dije recién a Héctor, las partes no tenían cerrado el contenido de ese contrato. Lo único que habían dicho es sigamos y vemos qué pasa. Sigamos y vemos qué pasa. Bueno, ahora ya sabemos qué pasa. Bueno, sentémonos a negociar lo que haya que negociar. Plazo, precio, garantes y demás. ¿Ok? Está bien. Listo, gracias. De nada. Ahí el 1221, inciso B, aplica, estabas preguntando, ¿cómo era tu nombre?
Horacio. Horacio, el 1221, inciso B, es el régimen de multa por la rescisión anticipada en los contratos de locación temporales, o sea, los que no tienen mínimo legal. Los que no tienen mínimo legal, el locatario puede rescindir el contrato, tiene que pagar 2 meses de multa, y lo que agrega el código, o sea, la ley nueva, quiero decir, es cuál es el valor de esa multa. Se calcula según el valor de la locación al momento de desocupar el inmueble. O sea, es una aclaración nada más, ¿sí? No, disculpame, supuse que por ahí un locatario no cumple con el plazo de 30 días y viene una semana antes y dice desocupo, pensé que esa era la indemnización. No. No. Bueno, gracias. Está bien. O sea, la indemnización es, por eso, como las locaciones temporales no tienen mínimo legal, se lo protege al propietario. Si el locatario quiere rescindir anticipadamente, tiene que pagar 2 meses de multa, es una barbaridad. O sea, alquilaste 10 días un departamento en Mar del Plata, te querés ir el día 8, tenés que pagar 2 meses de alquiler. Bien, ¿está bien? Bien. Ok, gracias. ¿Cuál es la idea? Que no se lo perjudica al propietario. Por lo menos esa es la idea. ¿Okay? De nada, Horacio. A ver. Acá hay varias preguntas. Buenas tardes. Espera. Jerónimo, ¿tenés una pregunta? Sí, vos. Sí. Te iba a preguntar. Jerónimo, Hola, Mariano. Guillermo y Waldo. Dale. Sí. Buenas Guillermo. tardes, Jerónimo Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mariano, con respecto al tema de las prórrogas que habías establecido que se aplicaba, según tu criterio, la nueva ley, o hay que aplicarle la nueva ley. Yo venía haciendo, justamente tengo una clienta que es jueza y me había planteado exactamente lo contrario. Un poco vos dijiste que por ahí la jurisprudencia no es uniforme en ese tema. Te pregunto, ¿qué riesgos hay en esos casos? Porque una de las formas que se venían por ahí sorteando un poco, sobre todo ahora estos últimos meses, los problemas que había con respecto al tema de la desactualización de los precios de los alquileres con relación a la ley de alquileres, era justamente con las prórrogas, ¿no? Claro, ¿Bajo qué eso criterio? salió en una nota en La Nación. No, eso es un error conceptual grave. No, si fuera tan fácil hoy hacer prórrogas cada 3 meses para cambiar el valor locativo en vivienda, y sería muy fácil violar la ley, o sea, sería muy sencillito. O sea, la ley dice, la actualización en vivienda es una vez por año, ¿sí? Y a partir de mañana va a decir, una vez por vivienda es una vez cada 6 meses. Si la inflación pasa a ser 15% mensual, la actualización es una vez cada 6 meses. Si no, es muy fácil hacer prórrogas cada 3 meses y le cambio el precio, perdón. Sería muy sencillo, violar la ley. Entonces, si la ley de orden público es el artículo 12 del código, ¿no? Cuando se busca una instrumentación para evitar la aplicación de la norma de orden público, hay que dejar sin efecto esa instrumentación y aplicar la norma de público que se quiso evadir. Está bien, está claro. Es muy claro el tema, ¿no? Entonces, vos podés hacer las prórrogas que quieras, las veces que quieras, en cuanto al plazo. Pero en cuanto al precio, si es vivienda, el tema es tajante. Yo lamento ser el mensajero de una reforma que no es muy agradable, ¿no? Pero es la manera de interpretar adecuadamente la finalidad y el contenido de la ley. Está bien, pero por ejemplo, yo te hago una prórroga por 6 meses. Vivienda, ¿no? Y puedo actualizar con el índice en función de ver o... Actualizás y haces una prórroga cada 6 meses de un contrato que ya tuvo 3 años. ¿Se hago una nueva renovación o puedo no seguir renovándole, no? Sí, podés seguir no renovándole, claramente que sí. No estás obligado a renovarlo, claramente. Está claro. O sea, por supuesto que no estás obligado a renovarlo, ¿sí? Bien, está clarísimo. No hay una obligación del locador de renovar al locatario, para nada. Si venció el plazo de 3 años, ¿no? Todos entienden que... No, eso siempre estamos hablando pasado los 3 años, ¿no? Claro, sí. Ahí no querés renovar, no renovás. Guillermo. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gente, yo menos cuarto me tengo que ir, como les había dicho, porque tengo otra actividad. Así que hagamos todas las preguntas que quieran hasta las menos cuarto, si no me mandan algún mensaje por Instagram o por mail y me dicen soy de la capacitación del Colegio de Entre Ríos, ¿ok? Me quedó pendiente esta duda, ¿sí? ¿Ok? María, una cosita puedo decir antes que sigan con las preguntas. Sí, claro que sí. Sí, Paula quedó afuera, así que me pidió que les diga que, bueno, hubo algunos desperfectos técnicos con el tema porque hubo mucha participación
pero bueno, se pudo solucionar con el tema de YouTube, que pudieron ingresar y pudieron estar y ver todos. Así que esperamos para mañana, ya está todo previsto para consultas in visu, que no pase lo mismo. Así que bueno, siguen con las preguntas. De parte de Pau, agradecerte, Mariano, como siempre, tu predisposición. A ustedes, ya, gracias, Caro, gracias. A ver, Guillermo, ¿qué duda tenías? Ahí me desmuteé de nuevo. Simplemente, si bien no es tu especialidad, pero por ahí leí que entiendo lo que vos decís, que es más favorable al locador el hecho de que se pueda ajustar cada 6, pero aparentemente el índice ese da un cálculo muy por debajo de lo que es el ICL, muy por debajo. ¿No leíste nada al respecto referido a este punto en particular? Sí, lo leí, pero como son cálculos de personas especialistas, que yo no soy el especialista, y como estaría reproduciendo información, no que no digo que esté mal, que no me consta, lo dejo para ver cómo realmente va a caminar, sí. Leí Bien, que hay algunos especialistas que dicen que va a quedar por debajo, bastante por debajo de la inflación. Bien, y la otra, si bien falta, y nos pasó lo mismo al principio con el ICL, pero el ICL termina siendo fácil porque se toma el último índice dividido el viejo y te da el coeficiente. En este caso aparentemente sería una multiplicación de varios índices. ¿Esto pudiste ver algo? ¿O por ahí no? No es una multiplicación de varios índices. Dados determinados índices, aplicás uno solo, el menor de tal o cual. ¿Sí? Pero si mirás el casa propia, tiene varios índices, 1,0622, ponele el del último disponible de noviembre. Pero el cálculo de las actualizaciones siempre es la misma fórmula contable. O sea, hablas con un contador y te explica cómo se calcula la actualización. Índice más alto por índice más bajo, bien. Claro, o sea, sí es lo mismo. No importa si el índice está compuesto por tantos decimales o no, o cómo se compone matemáticamente la elaboración de un índice. El cálculo de la actualización de un valor nominal es el mismo, ¿sí? Así que no hay cambios ahí, no te preocupes. Bien, contestado. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, acá, a ver, ¿cuál es tu pregunta, Waldo? Y después le pregunto a Ornella, que está preguntando algo en el chat. Acá Sergio, Héctor, le contestaste según dijo Ornella, no, según dijo Mariano, ¿no? Las prórrogas o nuevos contratos se aplican a una normativa. Gracias, Héctor, por contestar. Waldo, te escuchamos. Sí, Mariano, mirá, mi consulta es con respecto a la parte impositiva, dijiste, de monotributo, porque decía de que teniendo hasta dos inmuebles... Te dije, Waldo, que tributariamente no voy a tocar los temas porque no son mi especialidad, ni se me ocurre hablar de temas tributarios que no los manejo con detalle. Perfecto. Así que ahí no te puedo dejar que hagas la pregunta porque te voy a responder. Prefiero que lo consultemos Dale. con tributaristas especializados, ¿sabes? Dale. Y te insisto que además hay que ver cómo lo reglamenta la FIP. Seguramente los tributaristas te van a responder tal y cual cosa, pero veamos qué dice la FIP. Te van a responder eso, a hoy. Perfecto, gracias. Bien, de nada. Ornella, ¿te quedó clara la respuesta? ¿Cómo andás? Estás muteada. No entendí quién me respondió, qué me respondieron. Te respondieron ahí, te respondió Héctor. Bueno, vos preguntás, las prórrogas y renovaciones son contratos nuevos de disposición y por lo tanto se aplica la nueva ley. Hay autores que dicen que no. Pero... Lo que yo pregunté si son las extensiones, o sea, contratos con la ley anterior, yo hago una prórroga por un año de ese contrato. Claro, por eso. Respeto el contrato anterior. No, pero por eso la respuesta es la que yo te acabo de mencionar y la que te transmitía Héctor ahí. O sea, la prórroga de un contrato ya vencido se rige por la nueva ley. Bien. O sea que, bien. Pero hay autores que te van a decir que no. Te va a decir prorrogar y te quedas bajo la vieja ley. Bueno, y ya, o igual no tienen tanta cuestión porque ¿a qué propietario le va a convenir quedar bajo la vieja ley? ¿A quién? Y no sé. Yo creo que a ninguno, porque de última es mejor que la actualización sea semestral y no esperar un año, ¿no? Aunque el total te dé menos, no sé, hay que hacer los cálculos. No se va a saber hasta dentro de un año cuál es mejor o cuál es peor, porque recién dentro de un año el índice de casa propia en materia locativa va a tener aplicación. Pero bueno, se puede hacer aplicando el índice de casa propia teóricamente, ¿no? Bien. Gracias, Mariano. Recién dentro de un año, perdón, me voy a rectificar, perdóname. Podés hacer un ejercicio teórico y decir, dado un alquiler de 100, si el contrato vencía
si el contrato tenía que actualizarse el 1 de octubre del 2023 y aplicábamos el índice de casa propia, nos daba tal valor, y si aplicábamos el índice, el ICL nos daba tal valor. ¿Sí? Podés hacer ese ejercicio, a ver cuál te da más. O sea, habría que aplicar el índice de casa propia semestralmente, ¿no? Una vez cada 6 meses y a ver cuál te da más. O sea, con lo cual el ejercicio que tendrías que hacer es, si el contrato había que actualizarlo el 1 de octubre del 2022, ¿sí? Apliqué tal índice, ok. Luego, a los 6 meses lo actualicé por casa propia. Y ahora en octubre del 23 actualizo por casa propia de nuevo y actualizo aquel de octubre de 2022 por el ICL, ¿cuál me da más? Es un cálculo que hay que hacer y se puede hacer hoy por hoy, porque los dos índices existen, ¿sí? Pero en un ejercicio teórico, porque no hay ningún contrato de locación a los cuales se hayan aplicado estos índices por un año. Bien. Bien. Gracias. Gracias, Ornella. Acá Alberto nos da... Ok, bien. Gracias, Alberto. No, habría que hacer la cuenta cada 6 meses, Diego. Habría que hacer la cuenta, ¿eh? Da 84 anual y 115 anual, ok, cada índice, pero el casa propia es cada semestre. Entonces hay que hacer la cuenta. Por eso, insisto que es un tema matemático-económico, pero no sé tanto más debajo queda. Bueno, gente, perdónenme la rapidez de los últimos minutos, pero se me hace complicado la compresión de horarios. Bueno, los voy a ir dejando. Espero que haya quedado un poco claro el panorama. Veo que la cuestión más problemática pasa por la aplicación del índice, que para mí no es un problema ese. La cuestión valorativa de qué índice conviene es un tema de cálculo, que no es un tema jurídico, es un tema negocial. Y lo que me parece que sí es importante es que se maneje bien el tema de las prórrogas y renovaciones en cuanto a qué ley se aplica, y lo que les dije como que quedó un tema a pensar, que es si las locaciones temporales y las turísticas con destino a habitación van a ser consideradas casos de especificación o no. Para mí es el punto más delicado que hoy va a generar dudas. Yo no tengo dudas, pero entiendo que las va a generar. ¿Sí? Bien. Bueno, Carolina, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, Mariano. Bueno, ¿querés decir algunas palabras de cierre o cerramos? No, nada más que muchísimas gracias a vos, a Paula, por esa conexión que tuvieron el otro día y esta idea de hoy que vino justo el día que necesitábamos. Así que, como siempre, agradecerte y seguramente seguiremos capacitándonos y seguiremos en este tema. Sí, desde ya es un gusto, gracias a ustedes. Bueno, como seguramente va a haber otras capacitaciones con otros profesores, también van a tener alguna otra mirada, porque no siempre hay que quedarse con una única mirada, y a ver cuáles son los argumentos de otras miradas, ¿no? Y bueno, como pasa en la vida de la ley, siempre quedan cuestiones de interpretación y nunca se cierra totalmente todos los temas, ¿no? Así que desde ya, bueno, gracias nuevamente a todos ustedes por el tiempo de ustedes y a todo el colegio por la invitación. Y bueno, la semana que viene, Dios mediante, estoy por Paraná, así que con varios nos veremos personalmente. ¿Sí? Bárbaro, Mariano. Que pases lindo. Saludos Gracias, a todos. que anden bien. Buenas tardes y buena semana para todos. Un abrazo. Chau, chau.